Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase el día de ahora. Para hoy yo les decía que íbamos a estar trabajando ya con un framework, así que vamos a empezar a ver un poco de introducción acerca de ese framework. Ya hemos visto durante el transcurso de toda la materia, hemos hablado acerca de HTML y todas las etiquetas, o al menos las etiquetas más importantes con las cuales hemos trabajado y hemos visto. Hemos trabajado con CSS para la parte visual de la aplicación, que me permite darle formato a las páginas web y hacer las animaciones o hacerlo un poquito más interactiva. Y ya vimos la parte de la programación, que eso le agrega un poco de interactividad a la aplicación porque permite programar o permite hacer que los elementos con los cuales estamos trabajando pues sean mucho más fáciles de poder manipular. Les podemos agregar eventos, les podemos agregar ciertas animaciones, entre otros casos, haciendo uso ya del lenguaje de programación. Entre ello, pues nos permite, entre muchas cosas, podernos conectar a servicios externos para poder obtener información y ya conectar la página web no como una página estática, sino más como una página web dinámica. De ahí podemos encontrar sitios web donde, por ejemplo, se muestran catálogos de productos, donde sitios web donde se muestran, lo que ustedes ven, los sitios de entretenimiento que permiten reproducir música, permiten reproducir video. Todo eso está puesto sobre la base de un lenguaje de programación, que en ese caso es JavaScript. Pero crear aplicaciones web principalmente o crear páginas web directamente con JavaScript es posible hacerlo. Nosotros podríamos en ese caso empezar a trabajar directamente con JavaScript puro y crearnos una aplicación desde cero. A ese proceso normalmente se le conoce como creación de aplicaciones en Vanilla.js, es lenguaje de programación puro, pero es un poquito más largo el código que tenemos que digitar y existen en el medio una serie de herramientas que nos permiten acelerar el proceso de desarrollo. Recuerden que la idea principal cuando ya estamos trabajando con aplicaciones es utilizar herramientas que nos sean muchísimo más fácil el proceso de desarrollo de una página web o en el caso una aplicación web. La idea original es que dichas aplicaciones nosotros las podamos crear en cuestión o en menos tiempo que si lo hiciéramos con el código original de JavaScript. Eso no significa de que no tengamos que aprender JavaScript o no significa de que tengamos que enfocarnos directamente en las librerías o frameworks que se utilizan dentro del lenguaje, sino que la idea sería que nosotros nos enfoquemos en crearnos, en ese caso, crearnos herramientas o utilizar herramientas que hagan el proceso más rápido, pero que no olvidemos las bases sobre las cuales están creados los lenguajes de programación. Esa es la idea principal. Entre esas herramientas se encuentra React, se encuentra Vanilla.js, que ya se los había mencionado, se encuentra Angular, se encuentra Vue.js, entre otros que vamos a encontrar en el mercado. Cada uno de ellos con sus características específicas y diferentes que permiten básicamente lo mismo, crear aplicaciones para el lado del cliente, en el caso del framework. Pero ¿por qué vamos a utilizar React.js? Primero porque es uno de los más populares, uno de los frameworks donde hay más oferta laboral, si lo queremos ver de esta manera. Y eso significa de que pues tener esta herramienta o tener este framework como una herramienta pues nos ayudaría mucho a acelerar el proceso de obtención de una plaza como tal. Ahora, no significa que en esa materia vamos a ver a profundidad, no nos va a alcanzar el tiempo. Nada más tenemos alrededor de 4 semanas más o menos para poder aprender un poquito de React.js, pero vamos a montar las bases necesarias para que a ustedes se les haga mucho más fácil entender el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. El día de ahora, primero vamos a ver una introducción, un poco de teoría acerca de qué es y cómo funciona React.js. Y luego después de eso, pues vamos a enfocarnos directamente en la parte de la creación de nuestra primera aplicación. ¿Cuáles son los requerimientos que necesitamos para poder crearnos una aplicación de este tipo y que pensemos a trabajar directamente sobre ella? Ya les voy a enseñar, de hecho vamos a crearnos hoy nuestro primer, digamos, hola mundo
utilizando React para que entiendan cómo se componen esos diferentes elementos. Primero empecemos con la definición de qué es React. Para el caso React, como tal, es una biblioteca escrita en JavaScript desarrollada en Facebook para facilitar la creación de componentes interactivos. Creo, si no me equivoco, según la historia, fue creada más o menos por el año 2011 y fue creada específicamente por estos personajes, por programadores que trabajaban directamente en la parte de diseño de aplicaciones web eh, en Facebook, y lo que pretendían es tener una herramienta que permitiera agilizar el proceso de creación de aplicaciones web. Acuérdense que Facebook como tal pues es un sitio web, es una red social en donde nosotros cuando entramos a la página pues tiene una serie de componentes, elementos, y que pues una de sus éxitos ha sido mucho la interactividad que tiene la página como tal. Entonces, para poder desarrollar, para que esas nuevas tecnologías que se querían incorporar funcionaran de manera más acelerada, fue que se crearon este tipo de tecnologías creadas principalmente por Facebook, que en un principio era nada más utilizada, perdón, era utilizada solamente por Facebook, pero que posteriormente fue liberada para que pues programadores y la comunidad empezara a darle soporte y que el framework empezara a crecer como código abierto. Es utilizado principalmente para crear interfaces de usuario, dice, para facilitar la creación de componentes interactivos reutilizables para interfaces de usuario. Se utiliza en Facebook para la producción de componentes e Instagram está inscrito enteramente en React. Uno de los puntos más destacados es que no solo se utiliza en el lado del cliente, sino que también se puede representar en el lado del servidor y trabajar junto. O sea que podríamos crearnos la aplicación que estamos haciendo en la otra materia de MongoDB, podríamos crearla toda directamente en esta librería de React. Pero bueno, la idea es aprender de diferentes cosas en ambos mundos, tanto en el lado del servidor como en el lado del cliente. Nosotros aquí la vamos a utilizar para el lado del cliente. Quiero aclarar algo interesante, de que en el caso React siempre hay un debate muy sonado en internet que ustedes van a encontrar del hecho de que si React es una librería o es un framework, a diferencia de, por ejemplo, cuando usamos Angular, que Angular es un framework de JavaScript utilizado para diseño de aplicaciones web. En el caso React es una biblioteca o es una librería como tal, y algunos dicen que ese debate pues sigue estando ahí en la mesa de discusión, porque por las cosas que se pueden hacer directamente en React y cómo se comporta. Pero al final de cuentas, React no está vinculado directamente solo a las aplicaciones web, eso es lo interesante de este framework, sino que yo puedo diseñar incluso aplicaciones móviles, puedo diseñar aplicaciones en el lado del servidor haciendo uso de la misma librería. Entonces, por eso en alguna medida es considerada como una librería como tal. Algunos conceptos básicos que debemos de conocer. Uno de ellos es el DOM virtual. Ya habíamos hablado previamente acerca de qué era el DOM. Se recuerdan que les mostré a ustedes en un árbol cómo estaba el esquema del DOM virtual que teníamos dentro de las aplicaciones, o el DOM, perdón, que manejamos en las aplicaciones HTML, en donde en la parte superior teníamos la parte del document, abajo del document teníamos el body y el head, y abajo del body, estaba la etiqueta HTML, después estaba el body, después estaba el head, y debajo del body se encontraban todas las etiquetas que nosotros habíamos definido. Eso normalmente se le conoce como un árbol jerárquico, en donde cada etiqueta HTML ocupa una posición dentro de ese árbol. Lo que sucede en ese caso con React es que deja de utilizar el DOM real y crea internamente un DOM virtual. Es como una copia, pero a nivel de memoria. Y esto lo que hace en alguna medida es agilizar el proceso de actualización de datos entre el DOM virtual y el DOM real. Lo que sucede es de que básicamente, si lo queremos ver de esta manera, imaginemos que tenemos la página de Facebook, por decirles algo. En la página de Facebook
eh, hay diferentes componentes que funcionan por separado. Por ejemplo, tenemos un chat. Alguien podría estar dentro de Facebook, estar chateando, utilizando la sección donde podemos ver el chat, o podrían estar viendo la sección de donde les aparecen los usuarios que se encuentran conectados, o podrían estar viendo la sección donde se están actualizando las publicaciones que hace cada uno de los amigos que ustedes tienen. Cada uno de estos elementos son componentes por separado y cada uno recibe actualizaciones de manera independiente. Entonces eso es lo que pretende hacer React. Cuando por ejemplo llega un nuevo mensaje a la bandeja, un nuevo mensaje o una nueva notificación, React no necesita actualizar toda la página web para que podamos visualizar los componentes, porque eso haría el proceso de actualización muchísimo más lento. Lo que hace es que realiza las actualizaciones en el DOM virtual, o sea, en el DOM que tiene a nivel de memoria, y posteriormente después de eso hace las comparaciones con el DOM real y ahí nada más actualiza los componentes que hayan cambiado, y ese proceso es un poquito más rápido. Ya vamos a hablar más adelante a profundidad cómo funcionan ese tipo de elementos. Otra cosa interesante es que está basada en componentes con estados y ciclos de vida. Cuando hablamos de componentes significa de que una aplicación, una aplicación web, vamos a dividirla en pequeñas partes, vamos a subdividirla en pequeños elementos. Esos elementos nosotros le vamos a llamar componentes. Y la ventaja es que esos componentes van a ser elementos reutilizables. Por ejemplo, si en mi página web tengo una sección, digamos, en la parte superior con una barra de búsqueda que me permite realizar búsquedas de documentos. Imaginemos que tenemos un carrito de compras y me permite realizar búsquedas en el carrito de compras. Ese puede ser un componente. Solamente todo el diseño de la parte de la barra de búsqueda puede ser un componente. Y ese componente, la ventaja que tenemos es que lo creamos una vez y lo podemos estar reutilizando en todas las páginas que vayamos a estar renderizando, en este caso ese sitio, esa información. Entonces así es como funciona. Así es como funciona en ese caso React, que todo lo divide en componentes y cada componente tiene su estado y su ciclo de vida. Cuando hablamos de estado significa que ese componente, pues la información que muestra depende de los cambios interactivos que puede tener el usuario o información que puede estar llegando directamente del lado del servidor. Y los ciclos de vida, pues lógicamente eso se refiere a que tienen un proceso en el cual se crean, en el cual están disponibles o vivos dentro de la aplicación, y en un momento en que se destruyen, cuando ya desaparecen. Ese es el ciclo de vida que básicamente vamos a tener dentro de las aplicaciones. Se puede trabajar con React en el lado del servidor, usando en este caso Node.js, pero esa es otra ventaja que tenemos, que podemos usar React no solamente en el lado del cliente, sino que podemos trabajar en el lado del servidor. Eso significa que podríamos crearnos la API que nosotros estábamos diseñando previamente. Nosotros la podríamos crear sin ningún problema utilizando React y hacer todo desde una sola plataforma. También se pueden crear aplicaciones móviles con una extensión que se llama React Native. En ese sentido, significa de que yo puedo seguir utilizando, importante, puedo seguir utilizando JavaScript como lenguaje de programación para crear aplicaciones móviles. Ustedes todavía no han tenido, digamos, todavía una experiencia de las aplicaciones móviles, pero en el caso de las aplicaciones nativas para Android, hay un lenguaje de programación que se utiliza que se llama Kotlin. En ese lenguaje de programación se crean las aplicaciones nativas para Android. Y en el caso de los iPhones hay un lenguaje de programación que se llama Swift, o hay otro que se llama Object-C, en el cual se crean las aplicaciones directamente para esos sistemas operativos. El problema es que si yo necesito crearme una aplicación para iOS y otra aplicación para... La misma aplicación la necesito tener en iOS y la necesito tener en Android, es bien complicado porque tengo que programar en Kotlin para crearme la aplicación en Android y después tengo que programar en Swift o en Object-C para crearme la aplicación para iOS. Tengo que hacer como doble trabajo porque son dos plataformas y son dos sistemas operativos diferentes. La ventaja que tenemos con React Native, que es una extensión de React, es que yo me puedo crear mi aplicación móvil para las dos plataformas. Por el momento, las dos plataformas que dominan el mercado, porque más adelante, si esto cambia,
si aparece una tercera plataforma o en el caso alguna de estas empieza a desaparecer, pues vamos a tener que migrar a esas nuevas plataformas. Pero por el momento las dos plataformas que dominan el mercado son iOS y Android. Entonces nosotros podemos crearnos la misma base de código, el mismo código tal cual, nos lo podemos crear para ambos sistemas operativos. Y ahí nos ahorramos tiempo de desarrollo, porque yo ya no tengo que estar invirtiendo tiempo en crearme el código en diferentes aplicaciones. Esa es otra de las cosas que también debemos de recordar de React. Más adelante, en unas próximas materias, van a aprender ustedes un poquito acerca de React también, cómo funciona. Pero por el momento, para que sepan de que sobre la base de lo que vamos a trabajar ahorita, se va a utilizar React. Y lo que aprendamos ahora, los conceptos que aprendamos en ese momento para la parte del diseño de la aplicación, son los mismos que vamos a ir a implementar cuando estemos utilizando React Native. Así que las cosas que aprendemos ahora les van a servir para poder trabajar posteriormente en React. ¿Cómo funciona el DOM virtual? Que es la pregunta básica de la que les estaba mencionando, o es uno de los conceptos principales de los cuales estábamos hablando. El secreto de React.js para tener un performance, el performance es el rendimiento o un rendimiento muy alto. O sea, en otras palabras, que los sitios web sean súper rápidos. El secreto de todo eso es que implemente algo llamado el Virtual DOM. Y en vez de renderizar todo el DOM en cada cambio, o sea, cada vez que yo necesite cambiar algún dato, imagínense que por el momento voy a centrarme de nuevo en la página de Facebook. Alguien publicó una nueva notificación y el sistema me notifica que ya alguien de mis amigos tiene una nueva modificación. Entonces yo tendría que actualizar toda la página para poder volver a ver esa nueva notificación. Sin embargo, con este sistema que tiene, en este caso React, lo que hace es de que esa actualización se crea en ese DOM virtual a nivel de memoria. Cuando hablamos del DOM virtual significa que cada etiqueta HTML está dibujada en esa copia dentro de la memoria. Y lo que hace es que realiza esa actualización. Dice que ¿qué es lo que hace normalmente? Hace los cambios en la copia de memoria y después usa un algoritmo para comparar las propiedades de la copia de memoria con la versión del DOM y así aplicar los cambios exclusivamente en las partes que se requieran. Entonces eso es lo que hace, es acelerarlo un poquito más. Ustedes saben de que, por ejemplo, hacer cambios en memoria a nivel de datos va a ser muchísimo más rápido que estar dibujando toda la página web por completo, más si la página es súper complicada. Imagínense en el caso de Amazon, por ejemplo, que tiene un montón de imágenes en pantalla, o si estamos hablando de un sitio web de entretenimiento como Netflix, que tiene un montón de ventanitas o cajitas donde nosotros podemos previsualizar cada una de las películas que ellos tienen. Entonces, esos son elementos, esos son componentes de React que si alguno de ellos sufre algún cambio, automáticamente se actualiza solo ese elemento y no se actualizan todo. Y aquí está más o menos cómo funciona. Vamos a ver más adelante, esto se le va a ser bastante común. El set state sirve para actualizar el estado de una de las variables. Y automáticamente el set state va a ir a verificar o va a marcar en ese caso los elementos dentro del árbol. Este es como un árbol. Dentro del árbol que recibieron esos cambios y automáticamente al marcarlos se los va a aplicar o los va a renderizar. Si se dan cuenta, los que están en rojos fueron los que se modificaron. Y acá los que están en azul fueron los que se actualizaron. Pero alguien me va a decir, pero en los actualizados aparecen muchísimos más. Claro, porque por ejemplo este rojo que tenemos acá tiene otros componentes hijos que probablemente reciban datos del componente padre. Entonces si mi componente padre se actualiza, también deben de actualizarse mis componentes hijos. Por eso es que se actualiza toda la parte azul. Pero de todo esto que actualizamos, hay 3 nodos que no se actualizaron. Estos 3 de acá no sufrieron cambios, por lo tanto siguen estando exactamente igual. Entonces esa es la diferencia y la ventaja de utilizar en ese caso el DOM virtual. ¿Qué es JSX? Ese es otro concepto que debemos de aprender a memorizar. Vean, uno puede trabajar, bueno, hay unas cosas interesantes que debemos de saber acerca de React, que cuando nosotros estamos trabajando con React, básicamente lo que hacemos es que de manera dinámica empezamos a crear
elementos, o él internamente lo que hace es crear elementos. No sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo el DOM o la manipulación del DOM, que yo les enseñé a utilizar un método que se llamaba Create Element, que me permitía en ese caso crear de manera dinámica un elemento en la parte del DOM. Entonces, algo similar hace en este caso React. React no tiene, o cuando nosotros diseñamos un código, el código no es un código HTML como tal, sino que lo que sucede es que él renderiza lo que nosotros definamos como HTML. Pero ese HTML lo que hace es como filtrarlo para evitar un tipo de ataque. El ataque se llama XSS, que es un ataque de hackers que le permite incrustar código JavaScript en nuestra página web. Entonces, con ese filtro que él hace, que no permite incrustar directamente HTML ni JavaScript directamente en los componentes, evita ese tipo de ataque. Pero si yo quiero seguir utilizando HTML, pues me va a dar unos ciertos, va a ser un poquito más complicado porque tendría que utilizarlo al estilo JavaScript, o sea, tendría que crearme los elementos, agregarle sus propiedades, tal cual lo vimos en el proceso de JavaScript. Sin embargo, React tiene, o no solamente React, sino que en el caso JavaScript, tiene un elemento que se llama JSX. React utiliza una instancia basada en XML, similar al HTML. O sea, este es una definición de cómo nosotros renderizamos nuestros sitios para construir componentes usando el Virtual DOM. Esta sintaxis se compila a JavaScript tal como lo hace TypeScript y CoffeeScript, por lo que en el fondo solo es JavaScript presentado en una forma un poco más visual. Lo que nos está haciendo, en ese caso el JSX, es que nos está permitiendo generar código dentro de nuestra aplicación, código similar al HTML, pero que al final de cuentas se convierte en código JavaScript. Entonces, ese proceso de transcompilar esas aplicaciones es lo que hace en este caso es el lenguaje JSX. Así que al final de cuentas lo que hacemos es no aprender un nuevo lenguaje. Ya van a ver que al final de cuentas es un poco más fácil. Solo tenemos que aprendernos las reglas que vamos a utilizar al definir componentes en JSX. Pero al final de cuentas es, digamos, una manera más fácil de poder crear mi sitio web. React plantea otra forma de construir vistas. Que las vistas estamos hablando que es los elementos gráficos que nosotros colocamos en un sitio web, diferente a los templates de toda la vida. Si bien no es la idea, los templates separan tecnologías. No preocupaciones. Los componentes de React buscan enfocarse en la separación de preocupaciones propiamente dicha. Por lo tanto, en un principio esto puede parecer mezclar JavaScript y HTML, y alguien cuando ya estemos escribiendo código va a parecer que estamos colocando dentro del código HTML, estamos colocando el código JavaScript, pero realmente no, porque lo que nosotros estamos haciendo es diseñando dentro del diseño en el JSX. Él se encarga posteriormente de convertir todo ese diseño en código JavaScript, que al final de cuentas el código JavaScript es el que se encarga de dibujar en nuestra aplicación ya el código HTML. ¿Okay? Eso es lo que hace. Esto es o más genéricamente se mezcla la lógica y la presentación, pero en realidad estamos agrupando la lógica y la presentación relacionados en módulos independientes, separación de preocupaciones. Ya lo vamos a ver más adelante para que entiendan, pero lo que quiero que sepan es que el lenguaje que vamos a utilizar para diseñar la parte visual de nuestra aplicación, el lenguaje como tal, se llama JSX, y ahí vamos a escribir en este caso código similar donde vamos a diseñarnos nuestra aplicación. Hay otra parte que debemos de considerar, ya la hemos utilizado en la otra materia en base de datos NoSQL. Estamos trabajando con Express y Node.js. Ya hemos utilizado NPM, que de igual manera lo vamos a seguir utilizando acá en React. Bueno, en el caso de Node es un sistema modular que viene prácticamente vacío. Ustedes ya se dieron cuenta que cuando creamos una aplicación en React, en Node.js, lo que hace es crearnos un archivo package.json totalmente vacío. Entonces lo que tenemos que hacer después es empezar a instalar los diferentes paquetes o librerías que vamos a utilizar para implementar nuestra aplicación. Entonces para
Para utilizar una funcionalidad de alguna librería publicada deberemos de instalar los módulos adicionales, que son los que hacemos uso del NPM. Esta operación se realiza de forma muy sencilla con la herramienta NPM que se llama Node Package Manager. Entonces el Node Package Manager es un gestor de paquetes de JavaScript que nos va a permitir instalar y desinstalar paquetes, gestionar versiones y gestionar dependencias necesarias para ejecutar un proyecto desde la línea de comandos. Esto es en el lado del servidor. Entonces básicamente con npm nosotros vamos a poder crearnos una aplicación, instalar librerías, correr la aplicación, entre otras cosas, pero es el gestor de paquetes. ¿A qué se refiere con gestor de paquetes? La ventaja que tenemos es que si yo, por ejemplo, necesito implementar alguna funcionalidad, imagínense que mi aplicación por A o B motivo el diseño o el dueño de la aplicación me solicitó que utilizara un calendario y yo no quiero dibujar el calendario completamente en mi aplicación. Pues ya existen librerías de terceros que se encargaron de hacer esa funcionalidad y yo lo que tengo que hacer nada más es instalarla. Entonces hay un gestor de paquetes similar como lo tiene Ubuntu con sus repositorios, en donde los programadores van y depositan esos paquetes y hay, digamos, como una comunidad lógicamente que revisa esos paquetes con la idea de buscar algún tipo de vulnerabilidad y evitarnos a nosotros problemas de que por utilizar un paquete dejemos algún agujero abierto. Y luego nosotros lo que hacemos nada más es utilizar esos paquetes dentro de nuestras aplicaciones. Y normalmente lo hace la administrador de paquetes que se llama npm. ¿Cuáles son las razones básicas por las que ustedes deben de utilizar React? 10 clientes grandes de empresas, cientos de grandes empresas en todo el mundo como Netflix, Airbnb, American Express, utilizan React para crear sus aplicaciones web. Entonces, si ustedes entran a la aplicación de Netflix en la web, van a darse cuenta que esa aplicación de Netflix está creada en React. Entonces, ahí háganse una idea de cómo funciona en ese caso la parte de la aplicación. Ustedes entran y revisan. En el caso también de Airbnb, algunos tal vez ya han visualizado, es una página muy interactiva, rápida. Nosotros llegamos y buscamos específicamente lo que queremos y tiene un montón de componentes muy fáciles de utilizar. Creo que cualquier persona que navegue por internet puede entrar a Airbnb o a Netflix o a cualquiera de estos sitios y navegar sin ningún problema, gracias a que la librería les permite tener ese grado de interactividad. La otra es fácil de usar. Fácil de usar, pues lógicamente, aunque digamos que es fácil de usar, siempre debemos de considerar que hay una curva de aprendizaje, o sea, tenemos que aprenderlo a usar, pero media vez nosotros hagamos proyectos o empecemos a utilizar la librería como tal, empecemos a utilizar el framework como tal, se van a ir dando cuenta que es fácil de implementar algún tipo de proyecto dentro de la aplicación, es rápido y fácil. Entonces, los desarrolladores con conocimientos en JavaScript, eso es lo importante, hay que tener conocimientos previos en JavaScript, hay que tratar de dominar primero el lenguaje de JavaScript para posteriormente poderse meter a un framework como este. Por eso es que yo no les di desde el principio, digamos que hubiéramos terminado HTML y CSS y en lugar de JavaScript hubiéramos empezado a ver React. Pues la idea original es primero aprender a utilizar el lenguaje de JavaScript para después de eso meterse a aprender React, porque hay muchos conceptos de los cuales se utilizan en JavaScript que se aplican también en React. Entonces ya esos conocimientos nos ayudan a entender mucho más fácil cómo funciona internamente ese framework. Puedan aprender, dice, o utilizar React en muy poco tiempo, ya que se basa en JavaScript plano y en un enfoque basado en componentes. Esa palabra componentes, pues la vamos a estar repitiendo mucho conforme vayamos trabajando. Nos vamos a ir dando cuenta de qué se trata la palabra basada en componente. Admite componentes de Java reutilizables. React le permite reutilizar componentes que han sido desarrollados con otras aplicaciones. Lo que yo les decía, si por ejemplo yo tengo algún componente que ya creamos previamente y que lo queremos reutilizar en nuestra aplicación, pues solamente lo mandamos a llamar y ya lo podemos reutilizar sin ningún problema. Es de hecho la idea de la creación siempre de los componentes es que esos componentes sean reutilizables.
La idea siempre es evitar escribir código totalmente duplicado. Que si hoy, por ejemplo, voy a utilizar un chat, por decirles algo, en una página y ese mismo chat se va a replicar en varias páginas de mi sitio web, entonces yo pueda perfectamente ir organizando mi sitio web y el componente del chat solamente lo manda a llamar en el lugar donde necesito que aparezca. Entonces eso generalmente se le conoce como componentes reutilizables. En la otra parte facilita la redacción de los componentes gracias a su integración con JSX. Gracias a esto es que es más fácil escribir componentes en React. Los usuarios pueden crear objetos de JavaScript combinados con tipografía y etiquetas HTML. Por eso es importante decirles, el HTML es importante conocerlo, porque si no, cuando ya empezamos a escribir código, probablemente nos empecemos a perder en algunas partes porque no entendemos cómo funciona. Entonces eso sí es importante. Eh, Alto rendimiento. El DOM virtual permite que React.js actualice el árbol del DOM de la forma más eficiente posible. Al alimentar virtualmente el DOM en la memoria, React elimina el exceso de re-renderización que puede perjudicar el rendimiento del sitio web. Esa es una de sus características principales y una de las razones por las cuales nosotros debemos de utilizar React. No significa, con esto que les estoy diciendo, que le vamos a echar tierra a los otros frameworks. Que voy a aprender React y React es la última maravilla del mundo y que es la solución más estable y que es lo único que yo tengo que aprender a utilizar. No, es una herramienta. Debemos de aprender a utilizar React.js muy bien y después, si se permite, pues aprender otro framework, porque al final de cuentas, en el mundo laboral, tenemos que ser capaces de tener conocimiento en muchas tecnologías. La ventaja que tenemos es que si ya comprendemos cómo funciona React, por ejemplo, en el caso de Vue.js, va a ser mucho más fácil entenderlo porque es bastante similar el framework. Entonces, ya nosotros solamente tenemos que ir a aprender las bases y algunas diferencias que se encuentran entre los dos frameworks y probablemente ya empecemos a crear nuestras primeras aplicaciones. Así que, en alguna medida, al aprender este elemento nos hace pensar siempre en que la curva del aprendizaje en otros frameworks va a ser muchísimo más sencillo. Aunque muchos dicen que, por ejemplo, es más difícil de aprender y la curva de aprendizaje más alta que tiene los frameworks es Angular. Y Angular es un framework creado por Google y quien le da soporte en ese caso es la comunidad a través de Google. Entonces dicen que es un poquito más complicado. Es compatible con SEO. Ese SEO no sé si ya lo hemos mencionado previamente, pero el SEO es la capacidad que vamos a tener nosotros en nuestros sitios web para para poder posicionar nuestra página web en los buscadores. Cuando yo escriba eh, cuando yo escriba dentro de mi sitio web, en la parte superior en Google, por ejemplo, escriba Universidad Católica de El Salvador, por darles un ejemplo, que esta aparezca en el top. O escriba no Universidad Católica de El Salvador porque hay directamente a la página, sino que por ejemplo escriba Universidades Católicas de El Salvador y aparezca creo que en El Salvador está la UCA y está la universidad, la UNICAES. Entonces, que aparezca en el top de esas universidades depende mucho del SEO que nosotros le hayamos aplicado, que son técnicas que se utilizan para darle posicionamiento a los sitios web en los buscadores. Entonces, eso también es, es como una ciencia. O sea, existe una serie de reglas que nosotros debemos de seguir para poder posicionar los sitios directamente en el top de búsquedas que vayamos a encontrar. Y React es muy bueno para eso, principalmente porque mejora la optimización en los motores de búsqueda de las aplicaciones web al aumentar su rendimiento. Por la capacidad que tiene de renderizar, por la capacidad que tiene de rendimiento, hace que los motores de búsqueda lo puedan indexar. Hay ciertas cosas que hay que considerar, pero eso pues ya está como incorporado dentro de React y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir pues buenas prácticas para que sea implementado. Con eso ya hablamos un poco acerca de la introducción de React. Quiero mostrarles
la página oficial de React, ustedes le ponen React.js y los va a llevar a la página oficial. Esta es la página oficial de React. Creo que la podemos poner en español, si no me equivoco. Por acá está la versión en español. Esta es la versión de React en español. Aquí ustedes pueden empezar a leer un poquito acerca de la información que tiene React, empezar a ver acerca de cómo funcionan algunos componentes, empezar a ver algunos ejemplos de cómo se colocan ciertos elementos, etcétera, etcétera. Y pueden irse directamente a la parte de la documentación. Aquí en la parte de la documentación ya les va a empezar a explicar algunas de las cosas que tenemos acerca de React. Esto es bueno que ustedes conozcan siempre la documentación porque mucha de la información oficial la vamos a encontrar directamente dentro de React. Así que es importante que lo manejemos directamente desde acá. Y lo interesante es que algunas cosas creo que yo que están en español, otras creo que no. Esto de los hooks, sí, eso está en español. Este está en inglés. Algunas están traducidas, otras no. Pero por lo menos las que ya están traducidas las vamos a encontrar directamente en español. Y desde acá hay una parte que sería la parte de la comunidad de React para que ustedes le puedan empezar a dar soporte. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a utilizar Node.js? Vamos a empezar a utilizar React. Lo primero que tienen que hacer en su computadora es instalar Node.js. Entonces tienen que venirse a Node.js. Si ya lo instalaron en sus máquinas por la materia de programación, de base de datos no SQL, pues ya no es necesario hacerlo. Pero si aún no lo han instalado, tienen que venirse a la página oficial de Node.js. Esta se la voy a dejar yo en la plataforma. Ustedes entran a la página oficial, entran a la sección de download y aquí ustedes le van a decir la versión de Node.js que van a descargar. Podemos descargar, creo que les dije que instalaran la versión 20, podemos descargar la versión 20 o pueden descargar una versión más reciente. La última versión es la versión 24 y la versión estándar por el momento, la que está en producción, es la versión 22.15. Y hay otro montón de versiones hacia abajo que podemos instalar de React. Pero no vamos a, de Node.js, pero no vamos a instalar versiones viejas. Vamos a instalar en este caso la versión oficial. Aquí van a escoger el sistema operativo que ustedes quieren instalar. Y luego en la parte de acá, bueno, si es Windows en el caso. Y luego en la parte de acá, cómo lo quieren instalar. Eso es en el caso que lo quieran hacer desde la consola. Aquí le dice winget install y le dice que instale este elemento. Luego le dice que instalen fm install 22 si lo quieren hacer desde la consola. Si no lo quieren hacer desde la consola, se pueden venir directamente a esta parte de acá y decirle que quieren descargar para Windows, para Mac y para Linux. Le colocan la versión de Windows, le dicen la arquitectura. En el caso de ustedes, si es Mac, puede ser ARM64. Si es Windows, si tienen de 64 bits, debería ser x64. Si todavía tienen 32 bits, debería ser x62. Escogen la arquitectura y luego aquí está para descargar o el binario o el MSI. El que van a instalar o el que van a descargar es el MSI. Este archivo que tienen acá, lo descargan e instalan Node.js. Ahí es solo siguiente. Ahí les va a preguntar, creo que hay una casilla donde les pregunta si quieren instalar todas las aplicaciones o algunas aplicaciones adicionales. Chequean esa casilla para que les deje todo instalado por completo. Y cuando ya lo tengan listo, cuando ya se encuentre en este caso instalado, pues el siguiente paso es ya empezarnos a crear nuestra primera aplicación. Por el principio, al inicio, nosotros lo vamos a hacer desde la consola. Entonces voy a abrir una terminal. Ustedes lo van a hacer desde el lado de PowerShell. Yo lo voy a hacer directamente desde mi consola. Y desde ahí vamos a entrar directamente a una carpeta. Yo tengo ya creado una carpeta dentro de
Aquí tengo una carpeta que se llama Proyectos React. Y desde acá, desde aquí, nos vamos a crear nuestro primer proyecto. ¿Cómo se hace para crear nuestro primer proyecto? Antes de crear el proyecto, después de haber instalado Node.js, no se les olvide verificar si está instalado correctamente. En la consola tienen que escribir node-b y ahí les va a decir la versión de Node que tienen instalada y le tienen que preguntar también no npm-b para ver la versión de npm instalado. No podemos trabajar con ninguno de ellos si no verificamos primero la versión que ya tengamos instalado. O sea, debemos de comprobar que realmente tenemos instalado el paquete. Entonces, estando acá, lo primero que vamos a hacer es crearnos con npm. Hay diferentes, quiero aclarar esto, ustedes pueden encontrar en internet, de hecho en la documentación oficial pueden encontrar diferentes formas de poder crear una aplicación en React. Nosotros vamos a utilizar por el momento un componente que nos agiliza un poco más el proceso de creación de aplicaciones. Y es como el estándar de lo que se está utilizando actualmente, no porque existe un Create React, si no me equivoco. Ustedes le ponen Create React y les permite crear una aplicación. Pero esa era, digamos, la manera más vieja de cómo se hacía el proceso de creación de aplicaciones. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es ponerle npm create y vamos a usar el componente que se llama bytes. Ya les voy a enseñar la documentación. Y luego le ponemos lattice. Voy a poner aquí en el sitio web byte para que lo vean. Es esta herramienta, es una herramienta para construir aplicaciones en la web y que me permite no solamente trabajar con React, sino que me permite trabajar con múltiples herramientas. Entonces esta lo que hace es ya tener todos los elementos necesarios para compilar, no tengo que estar haciendo instalación de componentes adicionales. Pero esa es la parte de la documentación. Si regresamos hacia acá, le vamos a dar enter a la opción para crear nuestra primera aplicación. Y ahí lo primero que nos va a preguntar es el nombre del proyecto que nosotros vamos a crear. Como vamos a trabajar con nuestro primer proyecto en React, yo le voy a poner hola-mundo-2025. Voy a crearme mi primer proyecto en React, le voy a poner hola mundo-2025. Luego, al darle enter, aquí se van a usar solo el teclado. Si usan el mouse, van a notar que ahí no se puede, solamente vamos a usar el teclado. Cuando le dan enter, ya les aparecen los diferentes frameworks que pueden utilizar. Está Vanilla, está Vue, está React, está Preact, que es uno nuevo, una nueva versión a React. Todavía no se ha popularizado mucho. Está Lead, Svelte. Hola. Dígame. Sí, sí, también lo pueden usar. No le funciona PowerShell. No debería. Pero sí, si le funciona en el CMD también. Ahí no importa si lo usan con PowerShell o lo usan con CMD. Bueno, en este caso, aquí le vamos a seleccionar React, le damos Enter. Y aquí nos pregunta la variante que vamos a utilizar. Hay diferentes variantes. Entre ellas está TypeScript, TypeScript con SWS, TypeScript con JavaScript con SWC, React Router versión 7, Timestamp Router y RedMode SDK. Estos básicamente van a ser como los lenguajes, no los lenguajes, sino como los sabores, si los queremos ver de esa manera, con las que nosotros podemos programar dentro de la aplicación en React. En el caso si están utilizando, por ejemplo, si quieren utilizar TypeScript, TypeScript es básicamente lo mismo que JavaScript, solo que es tipado. Significa de que cuando yo estoy creando mi aplicación, todo lo que estemos creando yo tengo que tiparlo. Es un poquito más estricto, si lo queremos ver de esa manera. Si se recuerdan, en JavaScript yo puedo crear una variable y si la variable no está definida, pues me dice un define.
Puedo definir una variable sin tipo y me lo permite hacer sin ningún problema. De hecho, el tipo se asigna de manera automática, mientras que en TypeScript yo tengo que definir para cada uno de los elementos cuál es el tipo de valor que vamos a utilizar. Y eso lo que hace es evitar algunos problemas de incompatibilidad. Por el momento nosotros vamos a utilizar JavaScript. Perdón, el SWC es el compilador. Este es el normal y ese SWC es el último compilador, si no me equivoco, que ha sido creado en... se me ha escapado el nombre del lenguaje de programación. Pero es el compilador. Cuando ya nosotros tenemos la aplicación, en ese caso React tiene que compilarla para que lo podamos ver en nuestro sitio web. Entonces el que se encarga de compilar es esta herramienta. Y esta es la última versión que se está utilizando. Entonces le damos Enter y ahí ya nos creó el proyecto. Vean que ahí dice, ahora ya se puede correr, dice que entre a la carpeta, le pongo cd hola mundo-2025 y ahí me dice que yo debo de ejecutar npm install. ¿Se acuerdan de que yo les decía de que pues aquí tendríamos que tener un package JSON? Le voy a poner un ls-l. Vean que aquí hay un package JSON, pero no hay una carpeta que se llame node.js. Entonces tengo que instalarlo. ¿Cómo hacemos para instalarlo? Le ponemos npm install y ahí nos esperamos un momentito para que instale todos los paquetes que necesita para crear nuestra aplicación. ¿De dónde va a sacar esa información? Ese npm install la va a sacar de el package JSON. Por eso les decía que el administrador de paquetes para nosotros iba a ser npm, que ese es el que se encarga de ir y descargar todas las librerías. ¿Qué tenemos ahora con ese paquete? Me creó ya una carpeta que se llama node módulos y dentro de node módulos pues ya se encuentran todos los paquetes que vamos a utilizar para crear nuestra primera aplicación. Con eso ya estamos listos. Si se recuerdan, aquí arriba decía npm install y luego decía npm run dev. O sea que yo le puedo poner npm run dev y le doy enter. Y aquí automáticamente en la consola ya me habilita una URL. Esto que ustedes ven acá dice que yo puedo ejecutar, copiamos esto, puedo ejecutar esto en el navegador y ya podría perfectamente navegar. Nos vamos al navegador, lo pegamos en esta parte de acá y ya tenemos nuestra primera aplicación en React. React con bits, es la combinación de ambos elementos. Y hasta tengo un elemento interactivo en esta parte de acá. Entonces, el chiste es, ya que la tenemos, pues tenemos que empezarla a personalizar, pero por lo menos ya tenemos esta aplicación directamente en React. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a cancelar acá el npm porque lo vamos a estar corriendo directamente desde la aplicación, desde el editor, perdón. Si sigo trabajando acá, pues no tendría chiste. O sea, aquí tendríamos nuestra aplicación. Si se acuerdan que lo podía hacer con Nano, sería un poco más complicado. Existe en ese caso el editor, que ya lo hemos visto anteriormente. Si yo escribo code. Me abre automáticamente el editor y desde el editor puedo yo empezar a trabajar. En este editor nosotros ya podemos empezar a trabajar y desde ahí podemos empezar a crear nuestra primera aplicación en Node.js. Entonces lo primero que vamos a hacer en esta parte de acá es empezar a revisar la estructura de las carpetas que nos ha creado. Tenemos la carpeta Node módulos, esa ya habíamos mencionado previamente, que contiene todos los paquetes que vamos a utilizar en el proceso de instalación. Si yo le hago clic, vean, ahí están todas las dependencias que necesito para instalar o para utilizar Node. No vamos a revisar una por una. En la carpeta public, ahí normalmente colocamos todos los archivos públicos que vamos a tener dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, si voy a poner algún logo o alguna imagen estática dentro de mi aplicación, eso va a ir dentro de la carpeta public y lo extraemos a través de bueno, colocamos ahí los archivos y ya les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer para extraerlo. Luego está la carpeta src. En esa carpeta src es en la que más vamos a estar trabajando más adelante, porque pues le vamos a hacer un montón de cambios directamente a esa parte de la aplicación. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a modificar en esa parte de la aplicación. Luego tenemos esta parte de acá, que sería el asset,
aquí tenemos también una imagen, que es la imagen de React. Podemos guardar imágenes en esta carpeta y podemos guardar imágenes en la otra que tenemos en la parte de arriba. Luego tenemos un archivo dentro del src, que es la carpeta donde vamos a trabajar. Tenemos un archivo app.css. Esto para ustedes ya se les hace común, ya se les hace familiar trabajar directamente con la aplicación. Aquí tenemos hover, el root, etcétera, etcétera. Tenemos el app.jx, y ya les voy a explicar de qué se trata este app.jx. Bueno, de hecho podemos hacer una prueba. Voy a correr el servidor desde aquí. Le voy a poner npm run dev y nos vuelve a habilitar de nuevo la parte de la aplicación. Si me voy a la parte de la aplicación y la actualizamos, vean que aquí dice Byte React. Entonces voy a venirme a esta parte de acá y voy a tratar de identificar donde tenemos ese Byte React, que es esta línea de acá. Entonces puedo borrar, solamente le voy a poner por el momento hola mundo. Lo guardamos y si se dan cuenta ya aparece hola mundo. Y esto que tenemos en la parte de arriba son los logos. Si se dan cuenta, es básicamente esto que tenemos acá es código HTML. Ya les voy a ir explicando más adelante cómo hacemos para colocar ese código HTML, pero básicamente lo que tenemos es código HTML, así que no es tan complicado poder trabajar directamente con esa parte de la aplicación. Bien, tenemos el index.j.css. Este también es un CSS general, ya lo vamos a aprender a manejar. El main.jx, que también ya les voy a explicar para qué sirve ese main.jx. Este git ignore, si en el caso nosotros estamos utilizando una aplicación de un repositorio de Git, lo que hace ese git ignore es decirle cuáles son los archivos que no van a estar visibles. Entonces, si yo por ejemplo le doy clic acá, significa de que si yo publico dentro de mi aplicación, publico dentro de GitHub esta aplicación, se van a dar cuenta que aquí dice que todos los archivos logs no están disponibles, los jar, los node módulos, las distribuciones, los locales, Visual Code, IDEA, etcétera, etcétera. Todos estos están ocultos. Eso se los agrega en el git ignore. Este slim son unas configuraciones para la parte del editor. Por el momento no lo vamos a tocar. El index.html es un index como tal. Si observan, este es el archivo que se renderiza cuando nosotros estamos trabajando directamente en la parte de la aplicación. Aquí no logramos ver el index.html, pero este es básicamente el que se renderiza. Y lo que renderiza, todo lo que renderiza está dentro de este div. O sea, acá en esta parte de la aplicación es donde realmente coloca la parte de la información. Yo quizás, digamos, por malas prácticas, podría poner aquí con un H1 otro hola mundo si quisiera. Y van a notar que aquí aparece el hola mundo, pero no es la idea que coloquemos HTML en esta parte de acá. La idea original es que todo lo hagamos directamente desde la parte de React. Y en la parte de acá me dice que dentro de mi proyecto voy a ir a traerme un archivo que se llama main.jsx, que es el proyecto que habíamos abierto previamente. Es este que tenemos acá. Ya les voy a explicar cómo funciona este archivo, pero por el momento ya estamos viendo que del index estamos mandando a llamar. Tenemos un package.json y un package.json log, que básicamente son las dependencias que nosotros utilizamos dentro del proyecto. Si revisamos por acá, nos dice cuáles son las dependencias que tenemos instaladas. Tenemos la dependencia de React y React DOM, que ya está instalado. Tenemos en esta parte de acá las dependencias para desarrollo. Estas automáticamente las instala directamente la aplicación. Está el Slim, el React, React DOM, el plugin. Todo esto ha sido instalado directamente con el programa previo que nosotros instalamos. Así que no tenemos que hacer nada más. Este README es para nuestra aplicación. Si la publicamos en un repositorio en GitHub, este es el que se encarga de leer esa información directamente en la parte de la aplicación. Y este byteconfig.js es nada más una configuración del byte que acabamos de generar, así que ese tampoco lo tenemos que tocar. Pero empecemos a ver código. Les decía
que en esta parte de acá empecemos por el index. El index es el encargado, el archivo inicial que manda a llamar nuestra aplicación. Y este es el encargado de mandar a llamar un archivo main.jsx. Si se dan cuenta, desde ya le hemos puesto .jsx. Eso significa que ya desde acá vamos a estar utilizando el lenguaje que habíamos hablado previamente para poder dibujar aplicaciones. Y de una sola vez le agrega el type módulo. Eso significa que muchas de las cosas con las cuales vamos a trabajar lo vamos a hacer directamente con módulos, con la palabra import, la palabra reservada input. Bien, veamos ahora el main.js. Si entramos al main.js, se dan cuenta que aquí lo que hace es importar de esta parte de acá un strip mode y un create root, que es este que tenemos aquí, y desde acá me crea estos elementos. Me manda a llamar un index.js. Voy a quitar ya voy a quitar ese index.js y me manda a llamar un app.js, que al final de cuentas es el componente que estoy renderizando acá. Por eso es que el contenido de mi sitio web, el contenido que actualmente estoy viendo, está dentro de app.js. Si JSX, si reviso el app.jsx, se dieron cuenta que aquí le cambié el hola mundo y desde aquí quité en este caso la parte de la aplicación. Pero bien, vamos a quitarnos ahora algunos elementos. Este también tiene un CSS, que es propio para la aplicación, pero voy a empezar a quitar algunos elementos solo para que vean cómo hacemos para realizar el proceso de renderización. Primero voy a quitar el app.css. Este lo borramos. Por ende quitamos esta línea para que ya no nos dé error. Y si guardamos, van a notar que ahora en nuestra aplicación ya se ve diferente. O sea que básicamente ese app.js era el CSS, perdón, era el que le daba formato a todo el texto que teníamos acá. Si quitamos las imágenes, estas imágenes por el momento no nos sirven, entonces voy a quitar esta imagen de React y voy a quitar la de arriba, que sería la de Byte, y lo intento revisar de nuevo la aplicación. Se van a dar cuenta que aquí ya me generó un error. Me dice que ha fallado el import porque no encuentra en ese caso los archivos SVG. Entonces significa de que tengo que quitar estos elementos de acá. Lo guardamos y ahora ya no renderiza absolutamente nada. Podemos irnos a la parte de la consola. Aquí le damos a inspeccionar y en la parte de la consola podemos ver los errores que se están generando. Y aquí me dice que por ejemplo byte logo no ha sido encontrado, no está definido, y es porque quitamos los logos de la parte de arriba pero no los quitamos de esta parte de acá. Entonces los elimino y si los guardo ya me volvió a aparecer hola mundo. Creo que hay un byte logo todavía. No, ya no. Y así ya podemos seguir renderizando todo el resto de la información. Pero esto lo vamos a ir construyendo desde cero, porque pues todo ese contenido que me muestra la aplicación cuando lo estoy usando, pues me parece muy grande. Entonces voy a eliminar también el archivo app.js. Este index por el momento también lo vamos a eliminar. Nos vamos a ir al main.js y nos quitamos de esta parte de acá estos elementos. Y vamos a construirnos el hola mundo, pero de la manera más básica. Entonces voy a quitarme estos elementos de acá. Vamos a quitarnos estos elementos y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarnos aquí en esta parte. Vamos a traernos el React y vamos a traernos el React Doom. Y luego en esta parte de acá, en lugar de colocarle así create root, le vamos a poner coms. Vamos a crearnos una variable que se llama root, que va a ser igual a, aquí le ponemos React Doom punto, y aquí le ponemos el create. Este coms está mal escrito. Y luego en la parte de abajo ya le ponemos root
punto render, y acá ya podemos abrir paréntesis, y aquí adentro yo ya puedo crearme un H1 y ponerle hola mundo. Si todo va bien, si todo va como debería de ser, le vamos a quitar aquí en esta parte de acá el render. Lo guardamos. Si todo va bien, debería de aparecer ahora H1. Y vean, ahí dice hola mundo. Entonces nos acabamos de crear el hola mundo lo más simple posible. O sea, aquí ya no tenemos absolutamente nada más. Pero bien, sigamos. En lugar de un H1, voy a seguir escribiendo código. Me voy a colocar un botón. Entonces le voy a poner aquí un botón. Y en ese botón internamente le vamos a poner botón 1. Ese sería una etiqueta HTML. Si se dan cuenta, hemos escrito código HTML. Y regreso y allá tenemos el botón creado. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero agregar otro botón? Si lo coloco, se van a dar cuenta que ahí ya me está generando un mensaje de error. Y es que, vean, para entender un poquito lo que está sucediendo es, este elemento, si se dan cuenta, esta línea lo que está haciendo es mandando a llamar un elemento del index.html, que es el elemento root. Si yo reviso el index.html, es este div que tenemos acá, y todo lo renderiza dentro de ese div. Ahora, el problema es que en ese div solo puede renderizar un elemento como tal. O sea, solamente puede ir a colocar un elemento. Sin embargo, yo le estoy colocando dos elementos. Le estoy diciendo que renderice dos elementos. Entonces, para evitar ese problema, tenemos varias opciones. Yo podría colocar esto dentro de un div. Encerrar esto dentro de un div. Y eso podría o debería de solucionar el problema. Vean que ya tengo los dos botones. Pero el problema que se nos da en esta parte de acá es que cuando yo reviso en la parte del código fuente, van a notar que aquí está el root y abajo del root tengo otro div. Entonces ya eso me está creando demasiados div dentro de mi aplicación. Entonces otra manera de hacerlo es utilizar un empaquetador, si lo queremos ver de esa forma, o un elemento que me permita englobar esa parte que es propio de React. Entonces aquí le ponemos, vamos a crear el React.fragment, que es este que tenemos acá. Ese lo tenemos que encerrar entre llaves, y luego en la parte de abajo, en lugar del div, colocamos el fragment. Y ahí ya tenemos nuestro botón. Si se dan cuenta, pues ahí aparece el botón especificado dentro de nuestra aplicación. Ya dice botón 1 y el div que tenemos acá está solito. Solamente dice un div y abajo del div ya hemos colocado nuestros respectivos botones. Entonces eso lo hace, digamos, un poquito más ordenado. Ahora bien, veamos qué cosas podemos hacer con estos botones. Se recuerdan que la idea de los botones era evitar que tuviésemos código duplicado. Voy a poner aquí otro botón. Vamos a poner 3 botones. Y aquí ya tenemos los 3 botoncitos creados. Pero si yo necesito agregar otro botón, tengo que poner otro botón y así sucesivamente. Pero esos botones probablemente estén personalizados. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por decirles algo, si a ese botón yo le quiero agregar una imagen. Voy a buscar una página. Se llama así. Esta se la voy a poner en la plataforma. Se llama Hero Icons. Si le doy clic, aquí puedo buscar iconos en formato SVG. Voy a decir que busquemos el like. Vean, aquí está el botoncito de like. Yo puedo copiar ese botoncito en formato JSX o en formato SVG. Como se lo voy a agregar como una propiedad, lo voy a poner en formato SVG. Copiamos y regresamos de nuevo. La página se llama Hero, viene de Hero Icons, pero en inglés, Hero Icons. Entonces puedo copiarme el icono de esta parte de acá. Puede ser un sólido, puede ser un mini, uno más grande. Vamos a probar con el sólido. Entonces nos venimos y copiamos el SVG. Nos venimos hacia acá y aquí le colocamos justamente esa propiedad.
adentro del botón vamos a poner el botón y antes del botón ahí colocamos la propiedad. Esto lo vamos a mover un poquito más. Entonces ahí ya tenemos el botón 1. Si lo guardo y regreso ahora a mi aplicación, van a notar que aquí ya aparece botón 1 y aparece el icono. Pero ¿qué pasa si esto mismo se lo quiero hacer a los demás botones? Entonces tengo que copiar, tenemos que venir hacia acá. Este sería el botón 2. Pegamos el SVG y lo mismo haríamos con el botón 3. Lo pegamos y vean, allá tenemos los 3 botones. Pero ¿cuál es el problema con ese código que nos acabamos de crear? Que ya se está haciendo muy abultado. O sea, estamos colocando dentro del fragment, estamos colocando un montón de elementos demasiado abultado. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Pues lo que podríamos hacer es que nos podemos crear en la parte de arriba. Me puedo crear una función que se llame coms. Voy a poner así, special button. O no, le voy a poner create button. Esta va a ser igual, abro paréntesis y voy a poner entre llaves este text. Ya les voy a explicar qué hace ese text. Y creamos la función de tipo flecha. Y aquí en esa función de tipo flecha, vean que lo interesante, para que me devuelva un elemento, tengo que ponerle return y luego paréntesis, y ahí adentro debo de colocar el botón. Voy a traer este botón, o sea, me traigo, me copio exactamente la parte de la etiqueta, lo copiamos y lo pegamos y ahora lo guardamos. Y lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de ponerle aquí botón 1, vamos a mandar a llamar esa función que se llama, eso lo ponemos entre llaves, se llama special, no, se llama create button, abrimos paréntesis y lo guardamos y aquí ya deberíamos de tener nuestro botón. En el texto vamos a poner botón 1 y ahí está nuestro botón. Eso significa que ahora yo ya puedo mandar a llamar 3 veces la función y ya tengo en ese caso creado, solo que si se dan cuenta dice todo botón 1, botón 1, botón 1. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para colocarle el texto etiquetado. Esta sería una manera, pero no es la manera más elegante de poderlo hacer, porque en este caso aquí lo que estamos haciendo es que nos estamos creando una función y esa función, de hecho, le estamos mandando un parámetro, pero no le estamos diciendo de la manera más práctica, utilizando el lenguaje JSX, que yo quiero poner allí un botón, que es un componente. Básicamente es un componente. Entonces, la manera de convertirlo en componente es que en esta parte de acá, en lugar de ponerle create button, le voy a poner, por ejemplo, special button. ¿Vean? Así se llama, special button. Lo único que tienen que considerar es que en ese caso el componente que yo me vaya a crear debe de siempre iniciar con mayúsculas. Si se dieron cuenta, cuando le puse en la función, ahí lo podía colocar en minúsculas, pero en ese caso, cuando creamos el componente, ese debe de ser en mayúscula. Y luego en esta parte de acá le ponemos special button y ya podemos mandar a llamar en ese caso la propiedad. La propiedad se llama text y en ese text ya le podemos poner botón 1 y aquí ya cerramos con esta etiqueta. Guardamos y ahí ya tenemos creado en ese caso el botón.
Y si se dan cuenta, lo hemos hecho con un componente al estilo HTML. Este ya es mi componente personalizado, no es un H1, no es un párrafo, no es un div, sino que ya es mi componente personalizado. Y normalmente se le colocan entre mayúsculas porque es importante diferenciar entre los componentes HTML y los componentes personalizados. Los componentes HTML, si se dan cuenta, todos van en minúscula, pero en ese caso, en esta parte de acá, todos irían con letras mayúsculas. Entonces ahora que ya tenemos este special button y aquí ya tenemos esta propiedad text, ¿cómo hago para que aquí donde dice botón 1 me muestre en este caso la parte de la información? Aquí es donde viene el concepto del JSX. Yo puedo, dentro de la definición del botón, puedo colocar código JavaScript. Y ese código JavaScript en este caso va a ser, por ejemplo, el parámetro text. Yo aquí dentro de estas llaves, cada vez que yo abro una llave, le estoy diciendo de que en ese paso, en ese proceso, yo voy a programar un evento que va a suceder, que en ese caso sería en esa parte del texto. Entonces ahora si lo guardo y lo ejecuto, vean, sigue diciendo botón 1, pero yo le puedo poner botón 2, por ejemplo, y ya me puedo crear el botón 3 y así sucesivamente. Bien, veamos, ya que tenemos definidas, en este caso, los elementos y hemos definido la manera de crear un componente, esto lo vamos a seguir repitiendo muchas veces cuando estemos trabajando con la aplicación. Este es un componente personalizado, o sea, es un botón, me he creado un botón y a ese botón lo único que hago es enviarle como parámetros, en este caso, el texto que va a contener mi botón. Puedo mandar desde el código que tiene que ver con el texto hasta el funcionamiento mismo que va a tener el código cuando nosotros le hagamos clic. Por el momento, si se dan cuenta, no hace ningún efecto. Tendría que programárselo para que pueda funcionar. Pero algo más adicional. ¿Qué pasa con el CSS? Digamos de que ahora yo el botón lo quiero de un fondo específico, digamos, necesito agregarle un fondo azul, se me ocurre. Entonces, yo puedo venir en esta parte de acá, dentro del botón, y utilizar la etiqueta style. Solo que en el caso de la etiqueta style, yo puedo colocar estilos para los botones, pero en formato de JavaScript. Aquí todo lo que ustedes aprendieron en CSS, todo está disponible. Solo que, por ejemplo, si yo voy a colocar el background color, ese no existe, sino que para colocar el background color tengo que hacerlo de la siguiente manera. Aquí tengo que abrir otras llaves y ponerle background. Bien, ahí me va a dar la lista background color. Si se dan cuenta, ahí aparece dos puntos y ya le puedo colocar en ese caso el color. Digamos que queremos un color rojo. Vamos a ver si funciona. Y ya tenemos referenciado el color rojo. Entonces esa es una forma en la cual nosotros también podemos especificar archivos en formato CSS. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de fondo y ese color de fondo va a ser igual para todas las aplicaciones que las que yo esté trabajando? Me puedo crear en esta parte de acá, en el src, el archivo que borramos. Le doy clic en src, le damos nuevo archivo y aquí nos creamos el archivo, se llamaba main.css, y aquí sí ya puedo definir código CSS en el formato que nosotros sabemos. O sea, ya le puedo poner body, por ejemplo, y ponerle que el color de fondo, digamos, de mi aplicación va a ser un acuamarino, por ejemplo. Y si se dan cuenta, ahora que ya le puse el color de fondo, lógicamente en este momento no funciona, pero yo le puedo poner desde acá la palabra import y ponerle entre comillas simples, ponerle punto pleca, y aquí le ponemos main.css, y eso hace que importe el CSS y que automáticamente le coloque el valor que tenemos acá. Por lo tanto, en mi main.css yo puedo seguir ahora colocando valores. Por ejemplo, en el caso del botón,
Le puedo decir en el botón, aquí le pusimos el color, voy a quitarme este color de acá y se lo voy a especificar en formato, porque tal vez yo entiendo mejor el formato CSS de esta manera. Entonces puedo ponerle aquí el background color, dos puntos, pongámosle un light, blue, por ejemplo. Pongámosle un border de 1 px. Vamos a ver cómo se ve el botón. Si notan, ya aparece de diferente color. Quiero ver, aquí era 1px, color, aquí era, perdón, solid, 1px, color red, si no me equivoco, así era el formato, y ahí está el color. Y le puedo colocar el border radius y decirle, por ejemplo, que el border radius va a ser de 20px, y hay mucho, 5 digamos. Y ahí ya están con los bordes redondeados. Le podemos poner un margen right, por ejemplo, de 4px, y ahí ya están un poquito separaditos. Entonces puedo colocarle estilo a los botones directamente desde mi CSS. O sea que a partir de acá yo podría diseñarme un sitio web completito haciendo uso de React. Si se dan cuenta, solo hemos cambiado el main.js. Aquí le hicimos estas modificaciones y creamos el CSS, y con eso ya tenemos diseñado un pequeño ejemplo de un hola mundo. Aquí podríamos agregarle después de esto un H1 y que diga hola, para que esté completo, hola mundo en React. Y ahí tenemos el hola mundo en React. A ese hola mundo yo le puedo colocar acá en la etiqueta H1, le puedo especificar formatos, digamos el font family, le podemos colocar este Franklin, digamos, y el color ya le puedo poner, por ejemplo, blue, y ahí se lo aplica automáticamente al texto que nosotros le acabamos de colocar. Entonces puedo seguir aplicando más formatos tal cual lo hemos visto anteriormente. De las dos maneras, lo puedo hacer directamente en el elemento, así como lo vimos, solamente que debemos de respetar que es un objeto. O sea, yo le tengo que poner aquí style y colocarle la propiedad en mayúsculas, en camel case se llama en ese caso, que sería, digamos, el background color sería con la B mayúscula y la B minúscula, perdón, y la C mayúscula. El border radius debería de ser bordes sin el guión y la R mayúscula, y así sucesivamente. Esa es la diferencia. Y la otra es que lo hagamos directamente desde un CSS y desde aquí le apliquemos directamente los elementos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿No? Ok. Esta nada más es la introducción a React. O sea, aquí hay mucho más que tenemos que hacer. Yo les decía que vamos a trabajar directamente en una parte de la aplicación. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir aprendiendo React conforme armamos una aplicación. Como ya sabemos ahorita cómo incrustamos HTML, cómo incrustamos CSS y cómo le vamos dando estilo a nuestra aplicación, entonces ahora lo que vamos a hacer es armarnos una pequeña aplicación que permita consumir la API que tenemos al otro lado, la que tenemos en Mongo. Entonces vamos a crearnos un login y de ese login nos vamos a ir creando el resto de la aplicación para que vean cómo va funcionando. Pero esa es esa es la idea principal con la que ahorita vamos a empezar a trabajar. Traten de instalar su Node.js y traten de instalar, de crear la primera aplicación y tratar de hacer el ejercicio para ver que todo les quede tal cual hemos visto el día de ahora. Lo vamos a seguir personalizando porque nos hace falta todavía ver algunas cosas, pero pues esa era la idea de lo que teníamos que hacer para el día de ahora. Si no hay preguntas, eso sería todo. Vamos a tomarnos un receso para que continuemos con la otra clase dentro de unos minutos. Nos veremos en un instante.